Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Muy buenas noches. Qué gusto saludarles en esta ocasión, como todos los días en que transmitimos en vivo y en directo para todos ustedes su programa con sentido fraterno, La Luz del Mundo Hoy. Esta noche del lunes 24 de diciembre del año 2018. Estamos ya a solo 7 días de terminar este año, terminar este ciclo y comenzar un nuevo año con muchas ilusiones, con mucho entusiasmo, con mucha energía también que deberemos de recibirlo. Fría noche hoy en Guadalajara y sin embargo con la alegría de poder llegar hasta la comodidad de sus hogares, hoy les saludamos a través de este micrófono a todos aquellos que nos sintonizan a través de la 790 de amplitud modulada, Radio Fórmula aquí en Guadalajara, que es la Fórmula 1, Radio Fórmula 1. Gracias por el favor de su compañía. En los controles técnicos, Rubén Rodríguez. En la parte de producción también está el señor Urias Hernández acompañándonos. Y en este micrófono, su amigo y servidor, Iván Urrutia, les da la más cordial de las bienvenidas a este espacio radiofónico. Hoy, como una solicitud especial del productor de este espacio de los lunes, del lunes de la Biblia, el ingeniero Urias Hernández, él me hizo el favor de invitarme para platicar con ustedes acerca de la trascendencia y también comentar algunos aspectos importantes sobre la fecha de hoy. No quiero empezar el programa, no sin antes agradecer, por supuesto, a todas aquellas personas que nos hacen el favor de comunicarse con nosotros. Tenemos una línea telefónica en cabina, 3770-2025, además de todos los medios de comunicación que tenemos, Facebook, YouTube, Twitter, en fin, el WhatsApp, en fin, cualquier otro medio de comunicación es bueno para que usted nos haga llegar todos sus comentarios. Vamos a estar platicando desde este momento y hasta 5 minutos antes de las 11 de la noche en que debemos de terminar nuestro programa, nuestra transmisión, compartiendo con ustedes algunos aspectos importantes que, reitero, es necesario y es además valioso que cada uno de nosotros tengamos en cuenta con respecto a la celebración que hoy, desde hace pues ya cientos, por no decir miles de años, ya más de 1000 años, se viene celebrando como el nacimiento del Señor Jesús. El 24 de diciembre se considera en todo el mundo una fecha importante, es una fecha trascendental, y hay toda una maquinaria, toda una parafernalia mercadológica, toda una maquinaria de marketing que desde el mes de noviembre nos comienza a bombardear y comienza a mover nuestro espíritu y nuestros sentimientos para que nos preparemos justamente para esta que es la gran noche. La noche en que pues mucha gente se reúne en familia, aprovecha, los extranjeros, los que viven lejos, se reúnen, vienen, viajan o mandan dinero para que las familias se puedan reunir aquí o allá o en cualquier otra parte, porque además hay una compartición de alimentos. Hay familias, aquí en México lo tradicional es compartir unos tamalitos, un atolito, un champurrado. En otros lugares se acostumbrará quizás el pavo, a la usanza norteamericana, aunque para los estadounidenses realmente la fecha importante es ahora en el mes de noviembre, lo que le llaman ellos el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Pero como quiera que sea la celebración, hay quienes lo pueden hacer hasta comprando algún pollo
de la marca conocida de Estados Unidos, de ahí de aquel estado de Kentucky, pueden comprar un pollito y con eso hacer una ocasión familiar, una ocasión singular para reunirse. Desde el punto de vista de un servidor, desde el punto de vista de su amigo y servidor Iván Urrutia, esta es la parte importante y rescatable de la fecha, la reunión familiar. El que podamos estar verdaderamente juntos una vez al año, si no es que más, hay familias que lo hacen muchas más veces al año, que lo hacen durante otras ocasiones también, y que no necesariamente tendrá que ser el 24 de diciembre o el nacimiento del Señor o cualquier otra fecha o dato importante en el calendario. A veces es solamente la unión y la solidaridad familiar. Sin embargo, no quiero yo ni soslayar ni menospreciar, por supuesto, esta celebración singular, puesto que aunque no tenemos la certeza bíblica ni histórica, y de eso vamos a abundar en esta noche, de que Jesús, el Señor, hubiese nacido la madrugada o la mañana o la noche de entre el 24 y el 25 de diciembre, no hay esa certeza bíblica, no hay esa certeza histórica, es solamente una transformación tradicionalista, la adaptación de una tradición pagana, el nacimiento del sol invicto y algunas otras celebraciones que ya se combinaban hace cerca de 2000 años en la Roma imperial y en los pueblos que concurrían a ella como parte de los pueblos tributarios de este gran imperio que se esparció en la mayor parte del mundo conocido en aquel entonces. Bueno, fue realmente la adaptación y el sincretismo de esta fecha, que ya muchos pueblos de manera natural y pagana la celebraban, para poder atraer luego la atención de los recién convertidos cristianos, entre ellos el emperador Constantino. Sin embargo, reitero, yo no quiero ni menospreciar, ni faltarle el respeto a nadie, por supuesto. El que usted, amigo, amiga, hoy celebre el nacimiento de Jesús, sin duda es un momento y es un motivo de alegría para todos. Lo es para mí también. Lo es para los que creemos en el Señor, lo es para los creyentes de la Iglesia La Luz del Mundo y para cualquier otra religión que predique y que crea en el nombre de Jesús y que alabe su nombre. Deberá de ser un motivo de alegría que el mundo se alegre en su nacimiento. Aunque lo realmente importante para los que hemos creído en Él no viene con su nacimiento, sino realmente viene con su muerte. Paradójicamente, lamentablemente, dolorosamente pudiera parecer, y esto hasta puede sonar un poco disparatado para muchas personas. ¿Cómo es posible que se alegren más en la muerte del Señor que en su propio nacimiento? No, es que la muerte del Señor es el inicio de nuestra salvación, es el inicio de nuestra vida y es el inicio de la franca entrada a la vida eterna. Así que bueno, no se trata ahorita de comparar un evento con otro, vamos a platicar acerca del nacimiento del Señor y quiero hoy tomar como referencia un texto que es en el que dos textos, básicamente la Biblia. Estaré tomando hoy algunas lecturas de la Biblia devocional de estudio, que está basada en la versión Reina Valera de 1600 y la última revisión de 1960, con las referencias de 1960. Esta es una Biblia de estudio, la muestro para mis amigos que están viéndonos a través de video. De ahí voy a tomar algunos de los textos que voy a estar compartiendo con ustedes, pero la base de estudio, la base del texto, y debo de dar su reconocimiento y honor a quien honor merece, estaré tomando algunas lecturas también del libro Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno de Ralph Woodrow. Es una edición de allá de la década de 1970. Yo estoy tomando una edición digitalizada que pude conseguir por ahí en internet y doy el crédito correspondiente al autor de este texto. Bien, vamos iniciando entonces con nuestro análisis, amigos. Lo vamos a dividir en 3 partes. Este análisis acerca del nacimiento de Jesús y, por supuesto, lo que significa la Navidad y el Festival de Invierno, como lo menciona Ralph Woodrow. Aunque, por supuesto, vamos a estar haciendo algunos comentarios con ustedes, ya propiamente calzándolos con la Sagrada Escritura, y al final dejaremos alguna reflexión en función de que muchas personas, sin duda, a la hora que están escuchando este programa, también están preparando ya alguna cena, están preparando el banquete, la mesa para sentarse con sus seres queridos, con su familia, para poder compartir y departir en esta fecha tan especial para mucha parte del mundo, para una buena parte del mundo. Bien, Navidad es el término que se ha utilizado
para distinguir o para reconocer a esta fecha. Navidad, que es la natividad, el nacimiento del Señor, el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre es el día designado en nuestros calendarios para determinar y reconocer el día del nacimiento de Cristo. Sin embargo, es importante aquí preguntarnos, ¿verdaderamente este día, hace 2000 años, o poco más o poco menos, según los ajustes del calendario, nació el Señor? ¿Realmente nació Cristo un 25 de diciembre? Las costumbres de la tierra, del entorno geográfico, del momento en que Jesús nació y vino a la tierra, realmente se ajustan a las fechas de esta temporada, a las fechas de la Navidad, como lo vivimos y lo celebramos hoy día? ¿O es esto realmente una mezcla, un sincretismo entre costumbres paganas y costumbres adoptadas por la catolicidad? Bueno, esto es lo que queremos comentar con ustedes. Bueno, vamos iniciando. Hay algunas pruebas muy rápidas, hay algunos testimonios, algunas evidencias muy rápidas, muy breves, sin entrar en profundidad, que nos permiten a nosotros poder discernir de manera ligera, de manera breve y rápida, que Jesús no pudo haber nacido un 25 de diciembre. La primera de ellas la encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, el verso 8. Quiero mencionar que el Evangelio de Lucas, al inicio, este médico que acompañó al apóstol Pablo durante sus viajes y que pudo escribir, además de los hechos del apóstol y de los demás de los apóstoles, que pudo él plasmar y recoger durante sus viajes, acompañando al apóstol en las diferentes travesías, predicando el Evangelio de Jesús. En alguno de aquellos viajes que realizó el apóstol a Jerusalén y de los cuales están ahí plasmados como testimonio en los Hechos de los Apóstoles, Lucas le acompañó. Y sin embargo, el médico, inquieto, no perdió tiempo, mientras que el apóstol platicaba con sus iguales, con sus hermanos, los apóstoles, acerca del Evangelio y de la enseñanza que él había recibido directamente y por revelación de parte de Cristo. Sin duda el médico, el hoy para nosotros narrador, cronista del apóstol, se dio la tarea de entrevistar a los personajes más notables de la cristiandad. Sin duda pudo haber entrevistado a María, la Madre del Señor, pudo haber entrevistado por ahí a los discípulos, a los hermanos del Señor, a Santiago, a los propios discípulos que después fueron llamados apóstoles. Y en esa tarea de investigación, el médico Lucas logra recoger una cronología muy precisa, basada por supuesto también en lo que estaba en las crónicas, acerca de los antecedentes y los antepasados del Señor Jesús. De tal forma que nos cuenta el médico Lucas de una manera muy objetiva en los primeros capítulos acerca del nacimiento de Jesús. Y uno de los datos importantes que queremos recoger con ustedes esta noche es justamente lo que está en el capítulo 2, el verso 8, sobre lo que estaba sucediendo en la noche en que nació Jesús. Quienes son versados en las Escrituras y me están escuchando, sin duda lo recordarán. Dice el versículo que estoy leyendo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, cuando de pronto se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El resto de la historia ya la conocemos, pero me quiero basar en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, de pronto las regiones despobladas, las regiones con cierto verdor, que servían justamente para que los pastores pudieran pastorear a sus rebaños, ovejas, cabras, en fin, cualquier tipo de rebaño que fuera objeto de la actividad económica en aquel entonces y de la actividad pastoril de los antiguos judíos, les hacía que una vez que los llevaran al monte y los dejaran por allá pastando, no era factible que el mismo día regresaran al redil, al lugar a donde habían salido, al aprisco de donde habían salido, sino que había ocasiones en que tenían que pasar 2 o 3 noches en el pasto, en el prado, en el campo, para que los rebaños pudiesen allá comer hierba fresca, alimentarse, correr y desarrollarse de manera sana e íntegra.
Esto los llevaba, por supuesto, a que tuvieran que pasar la noche, más de alguna de esas noches de pastoreo, de cuidado de sus rebaños, al aire libre. Piense usted un poco, amigo Radio Escucha. ¿Sería posible que en una temporada de frío, una temporada de invierno, ya que Israel y México están en una latitud similar, me queda claro que no es el mismo paralelo ni es la misma latitud, pero realmente la distancia entre uno y otro en grados es ligeramente, es variable, pero es poca. Tanto México, si estamos hablando, por ejemplo, los que estamos hoy aquí en Guadalajara, como Israel, se encuentran por arriba de la línea del Ecuador. Así que esto hace justamente que esta época de invierno, las noches se vuelvan frías. Y si no, bueno, lo estamos experimentando. Esta noche, aquí en Guadalajara, la temperatura seguramente estará marcando en algunos termómetros por allá de los 14, 15 grados, si no es que menos en algunas zonas cercanas al aeropuerto. Y el aeropuerto es una zona despoblada, así que comparemos la temperatura de pronto del aeropuerto con la temperatura que pudiese estar privando en el aire, en el campo, donde los pastores justamente estaban velando a sus rebaños. Las condiciones son similares. ¿Cree usted, amigo, que es algo lógico, es algo de sentido común que un pastor vaya a exponer a sus rebaños al frío terrible de una noche de invierno como esta de hoy que estamos experimentando aquí en una latitud similar a sus rebaños al frío? ¿No cree usted que sus rebaños pudiesen sufrir de pronto alguna enfermedad a causa justamente del frío intenso, que se le pudieran enfermar o quizás hasta morir? Es de sentido común pensar que entonces, en razón de esta circunstancia geográfica y climática, no puede ser que en la misma noche en que nació Jesús hubiese también pastores que estuvieran velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño en aquella misma región. Este es el primer argumento breve, rápido y conciso que nos permite justamente entender que en Palestina, en esa región, aún hoy en día, este tipo de práctica no se hace durante el invierno, porque siempre traen sus rebaños, los pastores los hacen bajar de las montañas a los rediles hasta antes del 15 de octubre, que es cuando justamente ya el otoño comienza a arreciar y comienza a presentarse en bajas temperaturas durante la noche. Con esto tenemos claro entonces que Cristo no pudo haber nacido a la mitad del invierno o al inicio del invierno, como lo asegura hoy la tradición. Las Escrituras nos dicen en qué época nació el Señor. Sí nos lo dicen, pero es necesario averiguar. Si me acompañan ustedes, después del corte, vamos justamente a entrar en materia acerca de qué nos dice la Escritura. ¿Cuándo pudo haber nacido realmente? ¿Cuándo nació el Señor? ¿En qué época? Vamos a este corte y enseguida regresamos con ustedes. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Tú que vives momentos de incertidumbre, tristeza y angustia, que no hayas la paz en tu vida, Cristo te dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Este es un mensaje de la Iglesia La Luz del Mundo para ti. La Iglesia La Luz del Mundo tiene un mensaje para ti. Te invitamos a escuchar un consejo para salvación y vida eterna. Nuestros horarios de culto son de 5 de la mañana a 6 de la mañana, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, de 6 de la tarde a 7 de la tarde y todos los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Tú eres nuestro invitado especial, no faltes. Frase apostólica, palabras de vida. Amó Dios al mundo. A ver, ¿cómo dice? Porque de tal manera nos está diciendo el grado de amor, nos está midiendo la cantidad del sentimiento total de Dios hacia el hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué hizo Dios? Entregó, obsequió,
regaló en sacrificio a su Hijo, que hermanos, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontrarás quien te ame al extremo de darte, no digo una fortuna o una ayuda o un gran regalo. Encontrarás quien te regale la vida de su Hijo. Radio La Luz del Mundo, las 24 horas del día contigo. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Bien, ya estamos de regreso con ustedes, amigos de la audiencia. Gracias por el favor de su compañía. Esta noche, 24 de diciembre del año 2018, estamos platicando con ustedes acerca de la probabilidad o no de que hubiese nacido el Señor Jesús un 24 de diciembre, o la noche del 24, o la madrugada del 25, o la mañana del 25, cualquiera de ellas. El primer argumento que ya analizamos es el que está en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, el versículo 8, y que nos habla justamente acerca de la forma en que los pastores en la región de Palestina, según lo que nos dice ahí el propio evangelista, estaban pastoreando sus rebaños durante la noche y guardaban las vigilias. El frío intenso de esta temporada nos lleva a pensar, por supuesto, que no pudo ser posible o no es posible que los pastores hubiesen estado durante esa temporada. Además, es conocido ya actualmente con los datos históricos, geográficos y económicos de la región, que en Palestina esta costumbre se termina a partir del 15 de octubre. Es decir, el 15 de octubre vendría a ser la última noche en que los pastores bajan de las montañas para pastorear a sus rebaños en los rediles, en el campo abierto, justamente porque a partir de esa fecha, en aquella región, comienza a recrudecer el frío durante la noche. Bien, ahora vamos nosotros a tratar de entender qué nos dice la Biblia acerca de el nacimiento del Señor Jesús. ¿Sí nos dice la Biblia cuándo nació? Sí, nada más que tenemos que analizar un poquito los contextos. No nos dice de manera exacta, esta es la fecha, pero estudiando y analizando cada uno de los contextos y de los textos también que tenemos acerca de esto, podemos, yo creo que encontrar fácil y rápidamente dónde nos habla acerca del nacimiento del Señor. Bien, empecemos con el primer argumento. Miren, lo primero que necesitamos entender y ver es que el Señor Jesús, la muerte del Señor ocurrió hacia el final de la Pascua. Según lo que nos dice el Evangelio de Juan, el verso 18, el capítulo 18, el verso 39. Dice desde el 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Era el preámbulo de la muerte del Señor. Y el verso 39 nos da claridad. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. El resto de la historia ya la conocemos. Es decir, el Señor fue crucificado durante la Pascua o al final de la Pascua, ya que era la costumbre que el gobernador de aquella tierra soltara a un criminal o a un condenado durante los días de la Pascua. Y la gente pidió que se soltara a Barrabás, porque el gobernador había puesto, Pilatos, había puesto frente a ellos a Jesús y había puesto a Barrabás. La gente pidió a Barrabás. El resto ya lo conocemos. El Señor muere posteriormente, pero justamente una noche antes de ser entregado el Señor, ustedes han de recordar, amigos, que el Señor partió el pan, partió esa pieza de pan ácimo de acuerdo a la tradición pascual y la repartió a sus discípulos, y fue cuando estableció aquella costumbre santa, sacratísima, de poder compartir el pan y el vino en representación de su cuerpo y de su sangre hasta el último día, y haciendo esto lo recordáramos a Él. Era justamente la noche de la Pascua cuando el Señor cenó por última vez con sus discípulos. La Pascua no se celebraba en primavera. Ahora,
3 años y medio antes, que es lo que duró el ministerio de Jesús, porque no duró más. El ministerio del Señor duró 3 años y medio aproximadamente, 3 años 6 meses, 3 años 5 meses y un poco más, o 6 meses y un poco menos, como quiera que se interprete, pero fueron 3 años y medio lo que duró el ministerio del Señor. Si estamos hablando entonces de que el ministerio del Señor duró 3 años y medio y su muerte ocurrió al final, durante la Pascua, que era en la primavera, entonces el ministerio del Señor marcaba el principio durante el mes de otoño. 6 meses antes del inicio de la primavera, estamos hablando del inicio del otoño. Es decir, estaríamos hablando nosotros del mes de septiembre, finales del mes de septiembre, cuando inició su ministerio el Señor a la edad de 30 años. Jesús tenía 30 años cuando inició su ministerio. Y para esto nos basamos en lo que nos dice el propio evangelista Lucas, el capítulo 3, el verso 23. Como yo lo dije hace un momento, el evangelista Lucas, el médico, se dio a la tarea de mostrarnos las cifras más precisas durante su investigación acerca de la vida del Señor. Y aquí está Lucas 3, 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Es decir, el ministerio del Señor, de acuerdo a lo que dice el evangelista Lucas, comienza a los 30 años. ¿Cuándo cumplió esos 30 años? Pudo haber sido aproximadamente al inicio del otoño, porque su muerte sucedió 3 años y medio después, 3 años y 6 meses después, durante la celebración de la Pascua, que era en el mes de Aviv, que coincidía con el inicio de la primavera, o durante la celebración de la primavera, o no celebración, sino durante la estación de la primavera. Entonces, con esto también ya podemos nosotros pensar, si el ministerio del Señor comenzó a la edad de 30 años, cuando Él cumplió 30 años, durante el inicio del otoño o durante el otoño, trasladémonos a 30 años antes, y su nacimiento debió haber sido también, seguramente por esas fechas. Seguramente debió haber sido durante la temporada de otoño. Ahora, aunque las Escrituras no nos indican la fecha exacta del nacimiento del Señor, podemos averiguar con mucha aproximación la fecha de nacimiento de Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Juan el Bautista es un referente en el nacimiento del Señor. Han de recordar ustedes que previo a la anunciación, como se le conoce, o al aviso, al anuncio, aquel anuncio glorioso que le da el ángel a María de que ella estaba encinta y que iba a dar a luz y que el santo ser que nacería de ella sería llamado Hijo de Dios. Previo a eso, ya había sido anunciado también el nacimiento de Juan, su primo, Juan el Bautista. Juan y Jesús llevaban un parentesco sanguíneo. Y de esto nos da cuenta, por supuesto, que el libro de el Evangelio del Señor, en donde nosotros nos podemos, recordando, podemos comparar las fechas para darnos cuenta de la fecha aproximada en que nació Jesús. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote en el templo de Jerusalén. Este oficiaba dentro del templo de Jerusalén. En la época en que nació Juan el Bautista y en que nació también Jesús, cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en que debía servir en el templo. Este tiempo estaba bien trazado, bien definido, y había 24 divisiones o cursos de servicio durante el año. Los nombres de estos cursos los podemos encontrar en la Primera de Crónicas, el capítulo 24, el verso 7, si lo podemos leer, esto nos va a permitir justamente que podamos entender. Es, otra vez, Primera de Crónicas, capítulo 24, el verso 7. Habla aquí. La primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Estamos hablando de las suertes para servir en el tabernáculo, en el templo. La novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima, vamos en la 12, a Jaquim, la 13ª a Jupa, la 14ª a Jezebeab, la 15ª a Bilga, la 16ª a Imer, la 17ª a Jesir, la 18ª a Afsés, la 19ª a Petaías, la 20ª, la número 20,
a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía y la 24ª a Maasías. De tal forma entonces que tenemos que ahí están los cursos en los cuales servía cada una de las familias, cada una de las descendencias de la tribu de Leví dentro del templo. Ahora, de acuerdo con los testimonios que recogemos del libro séptimo de las antigüedades de los judíos de Josefo, este es un libro histórico que nos habla justamente acerca de la historia de los judíos desde antes del nacimiento de Jesús, durante el nacimiento de Jesús y posterior a nos encontramos con que cada una de estas suertes o cada uno de estos cursos duraba una semana. Eran 7 días los que ministraba cada uno de los sacerdotes que pertenecían a cada una de estas familias durante el tiempo que les correspondía. La primera semana comenzaba en el primer mes. Hemos de recordar que el primer mes para los hebreos es el mes de Nisan, al principio de la primavera, y para esto tenemos como referencia la primera de Crónicas, el capítulo 27, el verso 1 y 2, que es donde nos habla justamente. Primera de Crónicas 27, 1 y 2. Lo voy a leer rápidamente para ustedes. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Zabdiel, y había en su división 24,000. Así que ahí es donde comenzaban las divisiones y los cursos que se repetían para que cada sacerdote pudiera servir por lo menos 2 veces al año durante una semana. Entonces, 3 semanas del año, todos los sacerdotes servían juntamente durante el periodo de la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahí es donde estamos ahorita parados nosotros. Muy bien. En esta parte es importante que entendamos pues que la Biblia sí nos da, no nos lo dice de manera tácita o clara así en un texto. Jesús nació en tal fecha, de tal año, o en el año tal del rey fulano. No nos lo dice, pero tenemos que escudriñar. Con estos datos como fundamento, nosotros tenemos que el curso que Zacarías, o en el que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, servía, era... Dice la palabra, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la suerte de Abías. Allí tenemos nosotros a qué suerte correspondía el ministerio o la ministración de Zacarías en el templo, o Abijá, como se le dice también en hebreo. Así que bueno, volviendo nosotros otra vez a lo que es el capítulo 24, donde se están justamente las suertes. El capítulo 24 de Primera de Crónicas, el versículo 10 nos dice en qué turno le correspondía a la familia o a la suerte de Abías. Es la octava. El verso 10 nos dice la séptima a Cos, la octava a Abías. De tal forma entonces que cuando estaba Zacarías ejerciendo el ministerio del sacerdocio delante de Dios, de acuerdo a su orden, se le apareció el ángel del Señor. Este ángel le revela que su esposa Elizabeth, aunque entrada en edad, ya era una mujer grande, daría a luz un hijo. Para esto podemos tomar como referencia lo que nos dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículos 5 al 13. ¿En qué época del año estaba ejerciendo Zacarías la suerte de Abías? Bueno, de acuerdo con la Primera de Crónicas 24:10, ya lo dijimos, era el curso octavo. Es decir, la fecha era entre el mes de Iyar, el número 27, y el mes de Sivan, el número 5, es decir, hacia el 1 de junio y entre el 1 y el 8 de junio de nuestro calendario. Esas eran las fechas en que estaba ministrando Zacarías en el templo, de acuerdo a la suerte que le correspondía. Ahora bien, después de su servicio semanal en el templo, Zacarías fue obligado a permanecer una semana más, porque a la siguiente era Pentecostés. No podía abandonar su ministración, y ahí lo dice el libro de Lucas. Pero tan pronto como cumplió su ministerio, regresó a su casa en los montes de Judea, más o menos 30 millas al sur de Jerusalén, y su esposa concibió, según lo que nos dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 23 al 24. Esto fue
ya aproximadamente hacia mediados del mes de junio, 15 días después, pasados los acontecimientos en donde Zacarías recibe el anunciamiento del embarazo de su mujer. Si a esto le añadimos nosotros 9 meses, entonces llegamos a una fecha aproximada del nacimiento de Juan. De acuerdo con esto, Jesús nacería entonces al principio de la primavera. Hagan ustedes sus conclusiones. No puedo abundar demasiado en ir demasiado al detalle. Les estoy dando los datos pormenorizados para que ustedes puedan hacer sus cuentas ahí en su casa, porque el tiempo es breve. Ahora, ya que Jesús era 6 meses menor que Juan, según el versículo 26 y 36 ahí del libro, del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, simplemente añadimos este tiempo a la época en que Juan nació y tenemos como resultado que Cristo nació a mediados de septiembre. Como podemos ver, nuestro Señor nació en el otoño y no un 25 de diciembre como pues nos lo han hecho creer o nos han hecho aceptarlo desde hace cientos de años. Bien, en esto voy a hacer un alto porque vamos a ir a nuestro segundo corte para luego regresar a algunas conclusiones rápidas. Ya se nos fue el tiempo muy rápidamente. Así que lo invito para que se quede con nosotros aquí en La Luz del Mundo Hoy. Enseguida regresamos. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy.
Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Bien, ya estamos de regreso con ustedes. Esto que acabamos de escuchar es una canción tradicional de esta época. Nos unimos de verdad al gozo de una gran parte de la humanidad que hoy, ojalá que de manera limpia, de manera sincera, honesta, pueden estar reunidos en casa celebrando un acontecimiento tan notable como lo fue el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra. No lo podemos pasar por alto. No es la intención de este programa, ni de esta producción, ni de este servidor, pasar por alto o menospreciar o hacer a un lado esta singular celebración. Por supuesto, el nacimiento de Jesús es un acontecimiento singular. Y esta canción que acabamos de escuchar es parte de una de las canciones tradicionales que se suelen interpretar para estas fechas. Hemos escuchado al coro Libera con esto que se llama Oh Noche Santa, la noche en que Jesús nació. Por supuesto, es una noche destacada, marca un hito en la historia de la humanidad, es un parteaguas, puesto que incluso actualmente nuestra época se cuenta antes de y después de Cristo. Entonces, no lo podemos pasar por alto ni lo vamos a pasar por alto, solamente es importante que tengamos muy en cuenta y que puntualicemos que Jesús no pudo haber nacido un 25 de diciembre. Y a esa conclusión queremos llegar ya en este momento. Voy a repasar con ustedes rápidamente este repaso o estas lecturas cronológicas, históricas, que si hacemos bien nuestras cuentas nos pueden llevar claramente a entender cuándo pudo haber realmente nacido el Señor. Bien. Vuelvo a decir que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que era pariente cercano de Jesús, por cuanto la mujer de Zacarías y María, la madre del Señor, eran primas, de alguna forma había un parentesco ahí muy cercano. Cuando Zacarías estaba ministrando, oficiando su sacerdocio en el templo de Jerusalén, Zacarías pertenecía a la suerte de Abías. Y la primera de Crónicas 24:10 nos dice que esta suerte era la número 8, de 24 suertes en que se dividió la ministración del sacerdocio para las familias allá en el templo de Jerusalén. De tal forma que, comenzando desde el primer mes de Aviv, es decir, el primer mes del año para los judíos, y contando 8 semanas después del inicio de que comenzaran pues las suertes, según lo que nos dice Josefo, que duraba aproximadamente una semana cada una de estas suertes. Entonces a Zacarías le tocó estar ministrando, de acuerdo a nuestras cuentas, de acuerdo a nuestro calendario, le tocó estar ministrando en el templo de Jerusalén entre el 1 y el 8 de junio. Esto es de acuerdo a nuestras cuentas. Y es importante que aquí entendamos y leamos un poco lo que nos está diciendo justamente el Evangelio de Lucas. Lucas fue muy preciso en estas cosas y nos está hablando ahí el capítulo 1, el verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Elisabet era la prima de María, la madre del Señor. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Estoy leyendo el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, es decir, el número 8 hacia el mes de junio, principios del mes de junio, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. De pronto, bueno, voy a tratar de resumir porque el tiempo se nos va rápidamente. Me paso yo hasta el versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa.
Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y aquí viene un pasaje importante para todos, es parte de esta cuenta que estamos llevando. El versículo 26 nos dice el evangelista Lucas: al sexto mes, el ángel, ¿al sexto mes de qué? De los acontecimientos que venimos contando, al sexto mes del embarazo. Un versículo antes nos está hablando justamente, o 2 versículos antes, de que Elizabeth se recluyó 5 meses en su casa para poder llevar a cabo su embarazo de manera tranquila y en paz. Era una mujer de edad avanzada. Hoy le podríamos llamar que era un embarazo de alto riesgo. Bueno, en las costumbres y usos de aquella época, Elizabeth se recluyó durante 5 meses. Y al sexto mes nos dice el evangelista Lucas que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y ahí comienza toda la historia que ya conocemos del nacimiento de Jesús. Es decir, 6 meses después de que queda embarazada Elizabeth, en el mes de junio, ¿sí?, a mediados del mes de junio, que es cuando termina la administración del sacerdocio de Zacarías, 6 meses después queda embarazada María, la madre del Señor. A ver, amigo radioescucha, ayúdeme a contar. Si Elizabeth quedó embarazada entre la tercera y la cuarta semana de junio, entonces 6 meses después, contemos: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 6 meses después es anunciado el nacimiento del Señor. Es decir, queda embarazada María, la madre del Señor. Si es a finales del mes de enero o principios del mes de febrero, como quiera usted tomarlo, vamos a tomarlo que fue a finales del mes de enero, esta anunciación, este anuncio, y queda entonces encinta la madre del Señor. Contemos ahora: enero, febrero, marzo. Enero fue cuando queda embarazada, entonces contamos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Quiere decir entonces que el Señor debió haber nacido durante el otoño, durante el mes de septiembre, quizás a finales o quizás a principios del mes de octubre, cuando todavía había cierto calor en la tierra y no en el mes de diciembre. Hasta aquí queda mi reflexión con ustedes y la cuenta cronológica de todo esto. ¿A dónde quiero llegar? Porque ya estamos al final de nuestro programa esta noche. No es la intención desvirtuar, no es el propósito tampoco, como alguna vez alguien me lo dijo, hace muchos años tuve la suerte de conocer a un personaje de la frontera de nuestro país, Benigno Olivas, un buen amigo, también conocido en el medio radiofónico nacional. Y cuando le platiqué yo estas cosas, cuando yo le hice estas mismas cuentas que estoy diciendo con usted, mi buen amigo Benigno casi se suelta a llorar, es la verdad. Benigno quizás me estará escuchando y quizás recordará esa emoción que él sintió esa ocasión. Y de pronto, en medio de su asombro, volteó y me dijo: Iván, me acabas de romper la ilusión que yo tuve durante toda mi vida. Siempre he creído que Jesús nació en esta fecha. Amigo, amiga, no es la intención romperle ninguna ilusión ni quitarle a usted ninguna forma de tradición o de convivencia familiar. No, es simplemente que conozcamos un poco más acerca de la verdad. Recuerde usted que el propio Jesús nos dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tampoco quiero que esta noche, y sé que tampoco lo voy a lograr si quisiera hacerlo. No es la intención tampoco que dejemos de reunirnos esta noche y compartir unos tamalitos, un atolito, romper una piñata y tener una convivencia en paz. De verdad, ojalá que sea en paz, porque Jesús lo que nos vino a traer es paz. Lo que su vida y su evangelio y su predicación y su ejemplo nos vino a traer es la paz. Él cuando se iba, Él cuando ya estaba por despedirse de sus discípulos, de los que Él amó tanto, de los que Él llamó sus amigos, les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo es diferente. El propósito, amigo, es que valoremos verdaderamente. Si nos vamos a reunir esta noche para poder celebrar el nacimiento de Jesús, para poder alegrarnos
en esa época, en esa fecha, no en esa época, sino en esa fecha o en ese acontecimiento, sin importar si fue en septiembre o si fue en abril o si fue en diciembre o cualquier otra fecha del año. Lo importante no es la fecha, lo importante es el acontecimiento. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta. El portento que Dios obró en la tierra hace cerca de 2000 años. Que el Hijo de Dios naciese en la tierra es un portento, es un milagro, es una maravilla, es algo grandioso, es algo insuperable, que debe de conservarse y debe de contarse por todas las generaciones que han venido, que vendrán y que serán durante la tierra, durante la existencia y la historia de la tierra. ¿Sí? Porque es la única vez en que Dios permitió que un ser emanado de Él naciese bajo nuestra forma y figura. Aquí el propósito de Dios. Aquí está lo interesante y lo verdaderamente importante de esto. ¿Por qué hizo Dios que su Hijo, su unigénito, naciese de una mujer al igual que el resto de los mortales, al igual que el resto de los hombres, y que sufriese igual que todos los hombres, y que padeciese igual que todos los hombres, que padeciese miedo, frío, hambre, calor, temor? Porque el Señor lo llegó a sentir, lo llegó a experimentar. ¿Por qué lo hizo así Dios? Por una sencilla razón: para que alguien pudiese compadecerse de nosotros, para que alguien pudiese entender el origen y la naturaleza de nuestros dolores, de nuestras tribulaciones, de nuestras vicisitudes, alguien que fuese igual a nosotros. Si Dios hubiese enviado un ángel, pues quizás el ángel hubiese tenido que pasar una curva de aprendizaje en la cual, viviendo entre los hombres, hubiese alcanzado a ver, a visualizar, a caracterizar también el dolor humano, la tragedia y la miseria humana. Pero no hubiese sido lo mismo, porque no lo hubiese sentido en carne propia. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, el que hoy está sentado a la diestra del Padre, aquel del cual Dios dijo: adórenle. A toda la creación le ordenó adorarle. Aquel del cual el apóstol Pablo dijo: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ese Jesús vivió nuestra tragedia, vivió nuestra soledad, vivió nuestro sufrimiento. Supo del frío, supo del dolor, supo del miedo. Yo creo que Jesús sintió terror, sí, la noche previa que fue entregada. Así que, amigo, la invitación que queremos hacer a nombre de todos los que hacemos posible este programa y a nombre propio: si usted se va a reunir hoy a celebrar el nacimiento de Jesús, hágalo con propiedad. El vino embrutece. La celebración a base de balazos, que luego muchas de esas balas perdidas van y quitan vidas, yo creo que no es la forma correcta ni propia de celebrar a Jesús. Sin embargo, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Nada más tenga en cuenta que usted va a celebrar hoy el acontecimiento más portentoso que por primera vez vio la humanidad: que el Hijo de Dios naciese de una mujer y estuviese entre nosotros. Esto es a lo que hoy nosotros queremos invitarlo y queremos convidarlo para que lleve esta reflexión con nosotros. A nombre de todos los que hacemos posible este programa: Urias Hernández en la producción del día de hoy, del lunes de la Biblia, Rubén Rodríguez en la conducción y producción, sobre todo en la operación técnica, en la producción general de este programa, Naraí Ramos, y en este micrófono su amigo y servidor Iván Urrutia. Le deseamos que pase usted unas felices fiestas, pero de verdad, que sean felices para usted y para los suyos. Y que el nacimiento de Jesús, que hoy se va usted a reunir con su familia a celebrar, perdure, no nada más esta noche o mañana, perdure todo el tiempo. Hacer que Jesús nazca en nosotros, eso ya es decisión nuestra. Hágalo nacer día tras día, cuando usted profese y siga la fe que Él nos dejó. Muchas gracias por el favor de su compañía.
Le invitamos para que el día de mañana no deje de sintonizarnos. Mañana, martes 25 de diciembre, estaremos con ustedes a través de esta misma frecuencia, en este mismo horario. Y a nombre de todos y de todo corazón, le deseamos que tenga usted una excelente noche, que pueda usted obtener un sueño reparador, la alegría abunde en su hogar y con los que le acompañan. Y como siempre, nuestro mejor deseo para usted es que Dios le bendiga. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La luz del mundo hoy. El programa cristiano de referencia. Una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Dios los bendiga. Radio La Luz del Mundo. Las 24 horas del día contigo.